buenos días. Mi nombre es Francisca Villarroel y hoy día toca el tema industrialización y Primera Guerra Mundial. Sigamos adelante. Y primero que todo quería señalarles que vamos a analizar brevemente el proceso de industrialización como causa, o por así decirlo, complemento hacia la Primera Guerra Mundial. O sea, de qué forma ayudó el proceso de industrialización en la Primera Guerra Mundial. Bueno, primero definir lo que es la industrialización, que es el proceso que consiste en la producción de bienes y servicios a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Y a modo de contexto, cabe señalar que este proceso de industrialización comienza en Inglaterra, específicamente en el siglo XVIII. Y para señalar nuevamente como contexto que antes de que llegara el proceso de que iniciara el proceso de industrialización, los obreros trabajaban de una forma muy amplia, por así decirlo. Por ejemplo, si había que hacer una fábrica de zapatos, había que hacer zapatos, cada trabajador hacía su par de zapatos, lo que era muy poco eficiente en cuanto al tiempo y a los recursos que ocupaban. Luego se dieron cuenta que esto efectivamente era muy poco eficiente y nace el sistema Fordista, que es lo que sale más abajo en la fotito del auto, donde cada trabajador se empezó a especializar en un área determinada. Por ejemplo, en vez de hacer todo un zapato, habían áreas de trabajo y el trabajador, en vez de, como decía, en vez de hacer todos los zapatos, solamente ponía los cordones, o solamente veía el tema del cuero o los pegaba. Entonces se hacía mucho más eficiente y también permitía que si la cantidad de producción, aparte de la demora de la producción, fuera mucho menor, la cantidad de producción iba en mucho aumento porque cada trabajador hacía su trabajo y demoraba mucho menos. Bueno, y como consecuencia o efecto de este proceso de industrialización, vemos que una de las más grandes o más importantes socialmente hablando fue la gran migración de los campos a las ciudades. Así también el aumento de la densidad poblacional y también, por así decirlo, una economía más fructífera en cuanto a cómo era más eficiente con el tiempo y permitía que producieran más, o sea, había mucho más bienes, surgió esta necesidad de exportar y, entre comillas, globalizarse. Esto también permitió que dentro de la sociedad pudieran generarse más riqueza y que en cierta clase social, que por así decirlo era la clase media, ascendiera y se generara una nueva clase social llamada burguesía. ¿De qué forma se relacionaba el proceso de industrialización con la Primera Guerra Mundial? La verdad es que se relaciona muy directamente porque como hubo este boom de bienes, boom de exportaciones, así también hubo un boom de creación de armas, de armamento, de algo más bélico, por ejemplo, en cuanto a los submarinos, que si bien era algo como más arcaico, por así decirlo, de todos modos influyó en que hubiera más posibilidades para atacarse entre países. Claro, ya, pues entonces la Primera Guerra Mundial fue la guerra que sucedió entre 1914 a 1918. ¿Qué podemos decir de la Primera Guerra Mundial? Bueno, aquí estamos hablando. Bueno, vamos a hablar de las causas preparatorias, la causa inmediata de la guerra, lo que pasó principalmente, los acontecimientos principales, el Tratado de Versalles y, por supuesto, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya entrándonos en las causas preparatorias o antecedentes de la Primera Guerra Mundial, hablando de grandes rasgos, estaba generando una realidad política y comercial entre las grandes potencias europeas, que era producto de la competencia colonialista, pero también relacionado con las que mencioné anteriormente en cuanto al miedo que tenía las demás potencias económicas y políticas por el poder que estaba adquiriendo Inglaterra con este proceso de industrialización y revolución industrial. También había un nacionalismo exacerbado en estas potencias y algo muy, muy relevante era el tema de la paz armada. Paz, que era una falsa paz, pero armada por también este boom de exportaciones de armas y carga militar. Entonces esto era como algo, como hielo frío, así, y provocaba que hubiera una tensión constante y permanente hacia el fin del siglo XIX. Bueno, este proceso de paz armada fue el que inició, como lo señalaba anteriormente, con el proceso de industrialización alrededor de la misma fecha, y que es una falsa paz, como le mencioné anteriormente, porque se decía como que todos los países estaban bien, pero finalmente en cada país de estas potencias estaban haciendo más oficial el régimen del servicio militar, y también que cada una de estas potencias estaban armando alianzas secretamente, que eran principalmente estas dos, que es la Triple Alianza y la Triple Entente. Ahí señalando. Tiene más detalle en el documento que les mandarán, que prepare para ustedes.
Bueno, esto ya un poco más extra, pero también es importante como contexto que había un aumento de tensión en la península de los Balcanes por el predominio que estaban disputándose Rusia y Austria-Hungría, que eran grandes potencias, imperios en aquella época. También Francia que buscaba recuperar los territorios que había perdido en la guerra franco-prusiana. También la humillación que había sufrido, porque la verdad fue una derrota clara para Francia. Eh, También había una preocupación, como le mencioné anteriormente, del auge que estaba teniendo Inglaterra, que chocaba con el poder que en ese momento tenía Alemania, que estaba muy consagrado en Alemania. Y también la política imperialista que busca tener Japón. Después de un par de guerras que hubo mundialmente Japón con otros países y que Japón estaba ganando, por tanto estaba sintiendo que estaba adquiriendo más poder. Bueno, y hablando como causa inmediata, el detonante de de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era del Imperio Austrohúngaro en 1914, por un bosnio. Pero ¿para qué hizo esto este bosnio, que era de un grupo denominado la Mano Negra? Este grupo, o esta persona, buscaba unificar a todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno. Pero, ¿qué pasó luego de que se asesinara al archiduque? Hubo una crisis diplomática y aquí la verdad señalo todos los sucesos que llevaron a las declaraciones de guerra. Básicamente que Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, entonces como Rusia era el mismo grupo de Serbia, salen ayuda de Serbia, y después Alemania invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y Francia, y después invade Bélgica. Básicamente un enredo que permite que causa que al final la mitad de Europa estuviera en guerra con la otra mitad. Bueno, y adentrándonos más a los principales acontecimientos de la guerra, vemos que los alemanes en un principio habían pensado que esto iba a ser una guerra más bien rápida, que podían derrotar a Francia, que podían invadir Bélgica, y que en pocos meses esto iba a estar como solucionado y iban a trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero no se esperaban, lo que sucedió que finalmente fue que los franceses resistieron, porque el avance armamentístico que tenían todos estos países, estas potencias, propició que fuera una guerra más brutal, más larga también y más costosa, porque las dos potencias, los dos grupos, las dos alianzas, tenían grandes y poderosas armas, entonces estaban como más en igualdad de condiciones. Se convirtió en muchos frentes, eso es súper importante, pero principalmente en el frente oriental y el frente occidental. También cabe destacar que esta guerra tuvo una característica especial que era en cuanto a la guerra de trincheras, que antes no sucedía así, pero en este caso los ejércitos combatientes se refugiaban en zanjas que se acababan en el suelo, como en la primera foto que se sale ahí, y esta bueno nace desde que empieza el uso de armas de fuego, por la distancia y para esconderse. Finalmente, los rusos firman el armisticio con los imperios centrales y después la paz. Pero los alemanes aprovecharon de ese éxito para enviar a casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de Estados Unidos. Pero las tropas alemanas no resistieron ante la contraofensiva y fallan frente al objetivo final, París. Entonces, por otro lado, también empieza a surgir la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaban imponiéndose a la de los alemanes. También pasa que los italianos, que se habían cambiado de bando, también derrotaron a los austrohúngaros y aquí ya en este punto se siente claramente que Alemania y las potencias centrales habían perdido la guerra ya. Entonces, el presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Wilson, proclama que Estados Unidos solamente negociará con un gobierno alemán democrático. Y después de que hubo una revolución obrera en Berlín, el Kaiser alemán abdica y huye a Holanda, y llega el fin de los Kaiseres alemanes. Bueno, ya entrándonos en lo que fue llegando al fin de la Primera Guerra Mundial, fue la firma del Tratado de Versalles, que fue suscrito por estas potencias y todos los participantes de la guerra mundial. Y en este tratado, que buscaba ya apaciguar un poco más los ánimos, termina declarando a Alemania como la única responsable, o claramente la gran responsable de la guerra, y que debía responder con su dinero, por así decirlo, y con sus territorios. Por lo tanto, Alemania tuvo que reponer y pagar con sus territorios coloniales, tuvo que pagar fuertes indemnizaciones después de la guerra, se le obligó a desmilitarizar a su milicia y también aceptar tropas de ocupación en zonas fronterizas, con el fin de que no volviera a atacar. Y fue un tratado más bien injusto para
para Alemania porque tuvo que pagar, por así decirlo, mucho por algo que no fue solamente culpa de ella, que hubo mucho más involucrado. También en cuanto a los aspectos rescatables de este tratado, que permitió la creación de la Liga de las Naciones y también de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. También cabe señalar que Estados Unidos no ratificó el Tratado de Versalles y separadamente en 1921 firma la paz con Alemania. Otros tratados que están más detallados en el documento que les señalé anteriormente, que no cabe mucha importancia más allá de señalar su nombre y qué sucedió más allá, brevemente de lo señalado en esta diapositiva. El Tratado de Saint-Germain, de Sèvres, de Neuilly y Trianon. Y hablando ahora sí concretamente de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, primero hablando del ámbito geográfico, Europa pasó de ser 24 países a ser 34 estados. Y hay que hacer una tablita de resumen de qué es lo que desaparece y qué es lo que aparece después de la Primera Guerra Mundial. Desaparecen los imperios ruso, austro-húngaro, alemán y turco. Y aparecen, naciendo del imperio ruso, que fue de la separación del imperio ruso, estados bálticos de Lituania, Letonia, Estonia y además también Finlandia. Y del imperio austrohúngaro, que también fue este desmembramiento y separación, nacen los estados de Checoslovaquia y Yugoslavia. Se separa de Gran Bretaña, Irlanda del Sur, y surge como estado, no se separó de nada, Polonia. Hablando de consecuencias demográficas y sociales, vaya, la verdad mucho, yo creo que consideré que son los más relevantes, que hasta esa época nunca había tantos muertos, en este caso eran 14 millones de muertos vividos, en su mayoría jóvenes, porque también se necesitaba que jóvenes fueran a pelear en esta guerra. También a raíz de los países vencedores nace más fuerte el nacionalismo y como afianzamiento con los orígenes de cada nación. También como consecuencia demográfica social, todo de estos medios de transporte, de cultivo, de los edificios y de comunicación que han destruido, porque obviamente en una guerra suceden cosas. Algo más social, ingresa la mujer al mundo laboral remunerado. Esto genera un cambio a nivel familiar y social. Y también, por último, en cuanto a este tipo de consecuencias, en 1919, o sea, un año después de terminar esta guerra mundial, se crea la Organización Internacional del Trabajo, como les mencionaba anteriormente. En cuanto a las consecuencias político-económicas, ¿y por qué les puse un Hitler ahí? Porque considero que una de las consecuencias más relevantes es la exaltación nacionalista a causa del desorden político-económico, que fue lo que propició finalmente que en un futuro se pudieran generar los totalitarismos, por ejemplo el de Hitler y el de Mussolini, porque estaban insatisfechos con las consecuencias o los efectos que les trajo el Tratado de Versalles, que básicamente los humilló. También en consecuencias político-económicas encontramos el avance de la democracia liberal como sistema político, el progreso de la legislación social y laboral, la prosperidad económica artificial, y que era el desorden político-económico que les mencionaba, que había mucha impresión en ese sentido, lo de los nacionalistas, y también que disminuye el liderazgo británico en contraste al gran auge económico y militar que estaba viviendo Estados Unidos y Japón. Estados Unidos, con lo que señalamos anteriormente, que como se metió tarde a la guerra, no perdió mucho y de hecho ganó finalmente, entonces se hacía harto ese contraste. Y hablando específicamente en cuanto a Estados Unidos, este se convirtió en la primera potencia económica del planeta, y en vez de ahora de este miedo que tenían antes de que Inglaterra fuera la gran potencia, finalmente todo este centro financiero mundial se traslada de Londres a Nueva York. Y por tanto, todo este tema de los bancos y los préstamos pasó a ser el mayor acreedor del mundo. Muchas gracias, que tengan mucho éxito. Cualquier cosa, correo al preu, siempre dispuesto.